Estimado auditorio, UPAEP, estimado auditorio, UPAEP le da la más cordial bienvenida al encuentro de centros de cultura para la conferencia que tendrá lugar dentro de la apertura del mismo. Se contará con traducción simultánea. Para poder tener acceso a ella, usted seleccionará la opción idioma original o traducción al español, activándola en la parte superior de esta transmisión. Gracias. Non so che cosa faccio stato io. Muy buenos días a todos ustedes. UPAEP agradece su presencia a la 16ª emisión del Encuentro de Centros de Cultura, que este año versa sobre vocación al amor y la utopía de lo neutro. Este encuentro, año con año, busca promover contemporáneos. Ahora en particular sobre el amor y la familia, tomando en cuenta las circunstancias y desafíos que la pandemia actual ha desencadenado a nivel global. En el programa que tenemos para este año, contamos con la participación de diversas autoridades de la Iglesia, así como conferenciantes y panelistas expertos a nivel nacional e internacional, que intervendrán a lo largo de estos 3 días. Para el arranque de este evento, están conectados, junto con nosotros, el cardenal Gianfranco Ravasi, presidente del Consejo Pontificio para la Cultura, el presbítero Francisco Ramírez Yáñez, presidente de ODUCAL, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, arzobispo de Puebla, y el doctor Emilio José Baños Ardavín, rector de nuestra universidad, a quienes agradecemos su presencia, su interés y apoyo en eventos de esta índole. Agradeciendo la presencia del cardenal Gianfranco Ravasi, presidente del Consejo Pontificio para la Cultura, lo invitamos a hacer uso de la palabra. Che è particolarmente caro a me perché nel 2013 sono diventato membro dell'Università UPAEP attraverso la laurea honoris causa. Quindi innanzitutto vorrei salutare il rettore della mia università, il dottor José Baños Ardavín, oltre all'arcivescovo che già allora mi aveva accolto e che ora vorrei salutare in maniera particolare, Monsignor Víctor Sánchez, e da ultimo anche il presidente dell'ODUCAL, questa istituzione che è un po' di collegamento, un po' con tutta la cultura quasi cattolica dell'America Latina. In questo momento io sono stato invitato a fare un intervento che dovrebbe essere un po' sulla soglia, un intervento che è di apertura a un tema che è molto complesso e molto ramificato,
che verrà trattato durante i vostri interventi, vari interventi, in questi momenti diversi. Proprio perché è sulla soglia, sul limitare, io vorrei partire proprio da in principio. Io proporrò soltanto 2 testi diversi della Bibbia, in principio, posti proprio all'inizio della Bibbia stessa e che sono anche all'inizio della stessa esperienza dell'essere e dell'esistere e soprattutto della nostra fede. Il primo quadro sarà legato a 2 capitoli che sono uniti profondamente tra di loro, il capitolo 2 e il 3 della Genesi. Il secondo quadro invece sarà affidato a un versetto solo del capitolo 1 della Genesi. In conclusione vorrei poi proporre, se il tempo rimarrà, una sorta di affresco finale, una sorta di quasi grande quadro terminato, affidato al libro forse più alto in assoluto della Bibbia sicuramente, ma anche nell'interno della storia della cultura, dell'umanità, soprattutto occidentale, il Cantico dei Cantici. Ecco, iniziamo allora con la prima pagina, anzi, come abbiamo detto, sono 2 pagine parallele tra di loro. Sono il capitolo 2 e il capitolo 3 della Genesi. Noi sappiamo che nel capitolo 2 e 3 è presente una voce antica di Israele, non identifichiamo con esattezza il tempo perché è discusso tra gli studiosi, in cui questa pagina della creazione è sorta. È chiaro però che entrambe le pagine hanno come 3 registri, 3 livelli diversi e sono le 3 relazioni fondamentali che la persona umana sperimenta. La figura umana, la persona all'interno della Bibbia è sostanzialmente un essere in relazione con l'esterno. Non è chiusa in se stesso come in una prigione, in un'oasi chiusa. Si rivolge innanzitutto verso l'alto, naturalmente è il respiro che riceve da Dio della vita e anche la coscienza, l'autocoscienza, primo elemento verso l'alto. Poi si rivolge verso il basso, coltivare e custodire la terra. È in pratica il rapporto con la materia, è l'homo technicus, il lavoro, dopo l'homo religiosus. Ma al termine di queste 2 relazioni, queste 2 esperienze relazionali fondamentali, la Bibbia dice esplicitamente che l'uomo è incompleto. Non ha trovato, si dice, ed è questa la prima frase che io vorrei sottolineare, un aiuto che in ebraico c'è l'espressione Etzer Kenegdo, che letteralmente significa un aiuto che gli stia di fronte. Ecco quindi la relazione orizzontale. C'è la verticale con Dio, la religione, la fede, c'è quella della scienza, della tecnica, verso il basso, la materia, il cosmo. Ma l'uomo ha bisogno anche di una relazione gli occhi negli occhi. Ecco allora la relazione d'amore. Questa relazione d'amore, come io non leggo quella pagina, perché suppongo che tutti la conoscano, tanto è celebre, in quella pagina si usano delle immagini per descrivere, delle espressioni per descrivere questa relazione orizzontale, decisiva, quella che finalmente costituisce l'ominizzazione, secondo la Bibbia. Primo elemento è l'elemento costola, tratta dal fianco dell'uomo. Ecco, su questo elemento si sono intessuti tante allusioni antifemministe, antifemminili. In realtà il testo non è assolutamente
in questa direzione, perché costola, prima di tutto in ebraico, Selah, è detta significa letteralmente lato. Quindi è una realtà che ti sta a lato, a fianco. E nell'interno di altre lingue dell'Oriente antico, vicino a noi, vicino, è la parola costola, per esempio in sumerico, significa la vita. Quindi non è una dipendenza materiale derivante di subordinazione, ma è un parallelo a fianco. Io vorrei leggervi a questo proposito un passo del Talmud, la grande tradizione giudaica, che su questo tema fa una riflessione suggestiva. State molto attenti a non far piangere una donna, a far piangere una donna, perché Dio conta le sue lacrime. La donna è uscita dalla costola dell'uomo non dai piedi per essere calpestata, né dalla testa per essere superiore, ma dal fianco per essere uguale, un po' più in basso del braccio per essere protetta e dal lato del cuore per essere amata. Certo, la visione è sempre, se volete, maschilista, però vedete con quanta attenzione si è attenti a evitare che questa immagine della costola umili in qualche modo la donna, che è Königdo, che deve essere davanti a te. E le altre espressioni da cui volevo far cenno sono, prima di tutto, l'espressione che i due diventeranno una carne sola. In ebraico sappiamo che basar vuol dire non soltanto la carne, ma vuol dire anche l'esistenza, la storicità della vita, una carne sola. E qui gli studiosi fanno notare che probabilmente l'autore ha in mente, senza imbarazzo, la sessualità, l'atto sessuale che unisce i due, ma anche ha sottesa la dimensione simbolica. Sono una carne sola, una storia sola, un'esistenza sola. Un esegeta, anche più di uno in verità, ma ha sostenuto che forse si vuole alludere al figlio, che sarà una carne sola, perché entrambi i genitori partecipano in lui. E l'altra espressione, poi concludo questa prima pagina del nostro primo quadro, l'ultima espressione significativa che io vorrei sottolineare è il nome, che conferma questa reciprocità tra i due. Non solo parità, ma reciprocità, necessità l'uno dell'altro. Ed è la famosa questione del nome dato alla donna. Isha, si dice, perché da Ish è stata tratta. Ish e Isha sono i due nomi, uomo e donna. Naturalmente, in traduzione non si riesce a tenere la forza dell'originale. Ish è l'uomo, Isha è il femminile ed è la donna. Girolamo, che era molto attento, il traduttore latino, ha mantenuto questa caratteristica, perché dice, lui era vir e la donna è virago in latino. L'unione profonda. Questo è il primo quadro. Questo primo quadro, nella sua prima parte, ha un altro capitolo, che è invece ben diverso dal precedente. È sempre secondo i tre registri, verso l'alto, verso il basso e nella relazione diretta uomo-donna. Ed è il capitolo terzo, quello della Genesi, quello che noi siamo soliti chiamare la pagina del peccato originale.
è in pratica la narrazione del peccato radicale. Se prima avevamo il progetto di Dio, con tutte le armonie, l'armonia con Dio, con Lui, l'armonia con la terra, l'armonia uomo-donna, ora c'è invece col peccato la dissoluzione. È il progetto umano degenerato. Io non considero ora le altre relazioni deformate, distrutte dal peccato. La terra, che ormai produce soltanto come un deserto, produce, noi ne siamo consapevoli oggi, con la devastazione ambientale. La terra che produce soltanto spine, che produce, che è arida, il lavoro che non è più un'avventura ma è faticosa. Dio che è ormai lontano, perché l'uomo e la donna vengono cacciati dall'area del giardino paradisiaco, cioè della comunione con Dio. Se ne vanno per le strade desolate della loro storia. Ma l'elemento significativo è quello che interessa a noi, il rapporto uomo-donna. E vi leggo il testo, è Genesi 3,16. Moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, dice la sentenza divina. Con dolore partorirai i figli. Verso tuo marito sarà il tuo desiderio, il tuo istinto, ma egli ti dominerà. L'autore usa due elementi, come si capisce, per indicare la rottura, la frattura ormai di questa relazione, della sua armonia. Da un lato, infatti, usa l'espressione, il simbolo del parto. Il parto dovrebbe essere l'elemento più gioioso, l'elemento più festoso, la continuità della vita. Invece noi sappiamo, Gesù stesso, l'ultima sera della sua vita, ricorda questo elemento di dolore. I dolori del parto sono considerati nella Bibbia come i più alti in assoluto, per cui questo dolore viene visto come un simbolo in qualche modo di degenerazione. Non è più un'avventura gioiosa, in realtà noi sappiamo che questo non significa che la negazione del parto indolore, ma è usato come simbolo. Ma si continua e si dice, tu o donna continuerai, la visione è sempre da patriarcale, se si vuole, maschile, tu o donna proverai, teshukai in ebraico si dice, cioè proverai istinto, desiderio, voglia nei confronti del tuo uomo, del tuo marito, ma egli non sarà più carne della tua carne, non sarà più in dialogo con te, occhi negli occhi, il dolore tuo e il dolore suo insieme, come era nella pagina precedente. No, egli ti dominerà. Ed è interessante il verbo usato, mashal, che è il verbo del tiranno. C'è in pratica quasi la rappresentazione di un dramma di cui siamo ininterrottamente consapevoli. In particolare, devo dirlo, qui in Italia, per esempio. Anche ieri 3 donne sono state uccise dai loro compagni. È la violenza fisica, la violenza, la sopraffazione, poi anche morale, storica nei confronti della donna. La rottura dell'armonia attraverso il peccato che rompe quasi questo disegno mirabile che Dio aveva progettato per l'umanità. Questo è, direi, il primo grande quadro. Genesi 2 e 3. Un quadro che ha al suo interno un settore luminoso e un settore oscuro. È un po' la storia, se si vuole, dell'umanità stessa. Passiamo ora al secondo. Io non continuo ad allegare, per esempio, alla pagina oscura, quella della violenza, tutto quello che la Bibbia ha poi a questo riguardo, l'analisi
che la Bibbia fa. Pensiamo per esempio il tema, io ho accennato prima, il tema dello stupro, della violenza sessuale. La Bibbia ha delle pagine impressionanti. Pensiamo che cos'è per esempio il capitolo 34 della Genesi, con la violenza a Dina, che porta con sé poi una catena di sangue. Pensiamo a quella pagina veramente indimenticabile, invito a leggerla, a rileggerla. Secondo Samuele, capitolo 13. La violenza perpetrata nell'interno della corte di Davide contro questa ragazza, figlia di Davide, bellissima, Tamar, da parte di un suo fratellastro, figlio di madre diversa, che è la descrizione anche talmente accurata, anche dal punto di vista psicologico, perché dopo aver ottenuto l'oggetto quasi, questa donna, attraverso la violenza carnale, questo personaggio, questo fratello che si chiama Amnon, prova dopo contro di lei odio, dopo aver soddisfatto la sua brutalità. La Bibbia è molto... Pensiamo che cos'è il tema dell'adulterio all'interno della Bibbia, sia dal punto di vista storico, come è presentato. La Bibbia è sempre un testo incarnato, non fa decollare dalla realtà verso cieli mitici o misticheggianti. Ed ecco, per esempio, l'adulterio di Davide con Betsabea, altra pagina di straordinaria efficacia. Ecco perché dico che questo primo grande quadro, nella luce e nella tenebra, è un punto di riferimento rilevante. Passiamo al secondo che vorrei proporre, diceva un versetto solo, ed è un versetto che a prima vista quante volte è stato letto, forse lo si ha anche nell'orecchio, ed è vittima di una interpretazione di stampo tendenzialmente ellenistico, di stampo greco. È Genesi 1:27. Lo ricordate tutti? Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Noi, per capire il significato di questo tema, il tema dell'immagine di Dio in noi, siamo ricorsi, Agostino è in questo senso esemplare, siamo ricorsi al tema dell'anima. L'immagine di Dio in noi è l'anima. In realtà noi dobbiamo fare riferimento al testo così come scritto. E noi sappiamo che una delle leggi fondamentali per la esplicazione di un testo nella Bibbia è il parallelismo. E allora per un momento immaginiamo di ascoltare questo testo mettendolo nella sua scrittura. No, porque estamos terminando con esto. Entonces así rápido. Ah, bueno. ¿Qué hacemos? Se noi lo poniamo in pagina, noi vediamo che si ha questo parallelismo. Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine Dio lo creò. En la traducción. En el audio en italiano. Se estaba escuchando dos personas hablar. Es allá. Sigue. Es tu voz, Jorge, es tu voz. Sì, che qualcuno ha acceso un microfono. Ecco, forse possiamo riprendere. Ecco, il parallelo di immagine è perciò maschio e femmina. Ecco, forse che Dio sia anche lui sessuato. Immagine, noi siamo l'immagine, non certo l'identità, però una rappresentazione efficace
La Bibbia ha condannato sempre questa concezione che era invece diffusa nell'interno delle culture del vicino Oriente. Pensiamo al dio Baal e la sua compagna Ascera, Astarte dei greci. Quando hanno la loro unione, la pioggia che scende sulla terra è il seme del Dio che feconda la terra e quindi dà il cibo, feconda dalla fertilità, dalla fecondità agli animali e all'uomo. Questa visione immanentista non è della Bibbia, anzi è ininterrottamente condannata dai profeti. Baal, il culto di Baal, che è sempre esorcizzato, soprattutto dalla tradizione profetica. Allora, qual è il significato? La risposta è chiara. Il Dio creatore ha come immagine più evidente la coppia che genera. Infatti, se si va a vedere il libro della Genesi, è intessuto tutto di genealogie. Ed è per questo che nell'interno della Bibbia il vocabolo più importante, più usato, dopo il nome sacro, il 4 Yahweh, insomma, il nome sacro, è Ben, figlio. La storia della salvezza passa, vedete, attraverso la sequenza delle generazioni. E allora in questa luce si riesce a comprendere come il creatore ha come sua statua vivente sulla terra l'amore dei due che genera. Naturalmente in questo caso si abbraccia tutta la dimensione della generazione, anche quella, se si vuole, di tipo spirituale. Però l'elemento fondamentale, vedete, è ancora una volta la coppia, che rappresenta Dio creatore nel suo atto più alto, quello della donazione d'amore e nella sua fecondità. Qui io vorrei a questo punto citare un commento che a questo versetto fa un pensatore russo molto famoso, peraltro, Solovyov, il quale diceva: ogni persona racchiude in sé l'immagine di Dio. Questa immagine è stata da noi riconosciuta in modo teorico e astratto nella ragione e attraverso la ragione e nell'anima. Ma per la Bibbia invece è nell'amore che la riconosciamo e la manifestiamo in modo concreto e vitale. Ecco allora questa seconda pagina, questo secondo quadro che ho detto, che perfeziona il precedente e dà una lettura teologica, esplicita ormai, della coppia, dell'unione lui e lei. Sono il grande simbolo di Dio. Tra l'altro è interessante notare che nella Bibbia si usano due parole in verità per parlare di questa somiglianza, di questa immagine, si usa l'espressione immagine e somiglianza. Sono due vocaboli che tra di loro hanno un significato direi parallelo. È statua, dicevo prima, immagine, per cui noi assomigliamo molto a Dio. Ogni creatura, anche la più meschina, ha in sé questa impronta, però al tempo stesso non siamo identici. Ecco la somiglianza, che è qualcosa di più blando, di più generico. C'è una distanza ed è per questo che nella Bibbia si dice anche, ricordiamo il famoso episodio di Esodo 33 e 34 poi, del volto di Dio che non può essere visto. Mosè vedrà soltanto Dio
di spalle mentre si allontana. Dio però ha dei tratti che sono in noi. E a questo punto abbiamo tempo per dare anche un quadro finale, ho detto una sorta di affresco, che è indispensabile quando si tratta nella Bibbia questo tema, il tema cioè dell'amore, della coppia, della relazione, ed è il Cantico dei Cantici. Sono 1250 parole in ebraico soltanto. Sono quindi pochi versi in ultima analisi, eppure hanno una intensità che tutti conoscono. E questa intensità ci permette di aggiungere un'altra precisazione, soprattutto per il tipo di discorso che verrà fatto durante questi incontri. La precisazione riguarda 3 realtà che sono connesse tra di loro, che sono vincolate. È una sorta di collana quasi, che è composta da 3 anelli, se si vuole da 3 pietre preziose. La prima è la sessualità. Nel Cantico dei Cantici noi abbiamo un lessico sessuale tra i più ricchi, naturalmente con tutta la complessità del somatismo del corpo umano. C'è per esempio la rappresentazione delle labbra, il seno della donna, i fianchi, il gioco degli occhi, i piedi, che nella Bibbia hanno anche un significato erotico, e anche c'è un'espressione, un vocabolo che probabilmente indica proprio il sesso femminile. Quindi abbiamo la sessualità nella sua realtà. La Bibbia non si imbarazza, lo dicevamo, nel parlare di questa dimensione, che è poi rappresentata in alcune pagine. Io vi inviterei a riascoltare, per esempio, il capitolo 4, che è una descrizione della fisicità della donna a partire dalla testa, dal capo, dagli occhi, e il capitolo 7, in cui si parte invece a descriverla dai piedi, mentre è immersa nel fascino, nella poesia quasi di una danza, di un ballo, il famoso ballo dei 2 campi, Mahanaim, sul quale gli esegeti hanno lungamente discusso, ma che probabilmente era una danza nuziale, una danza nota ancora oggi, pare, in alcune tribù beduine. Quindi la rappresentazione della fisicità, dai piedi fino al capo, nelle varie parti del corpo. Per l'uomo è il capitolo 5, dove lo si descrive in tutta la sua potenza, tutta la sua forza, come se fosse una statua d'oro e d'avorio, si dice. Qui abbiamo un primo elemento che qualche volta è stato purtroppo anche, direi, è degenerato ai nostri giorni nella forma della sessualità meramente fisica, a pornografia, ma anche in passato in senso contrario, cioè considerando la sessualità sempre come un elemento rischioso quasi. Nel Medioevo c'era un'espressione che è maschilista, sì, però è suggestiva. Si diceva appetitus ad mulierem est bonum donum Dei. L'istinto, che è un istinto animale anche, verso la donna è un bel dono di Dio. Ma a questo punto l'uomo ha un altro anello. Il Cantico dei Cantici su questo è altrettanto raffinato. Noi non abbiamo soltanto la sessualità
che è a livello animale, l'istintualità a cui spesso riduciamo tutta la nostra avventura di relazione. L'uomo è capace anche di eros, e l'eros è il desiderio. L'eros è l'allusività. La donna del Cantico dei Cantici gioca col velo tipico, col suo sguardo gioca. Gli elementi, tutte quelle componenti che ho ricordato prima, vengono usate anche in maniera simbolica. Esiste anche il fascino, esiste la tenerezza, la ternura, esiste da parte dell'uomo la fantasia, il velarsi e lo svelarsi, questo è l'eros, la bellezza dell'eros, la creatività umana nei confronti dell'altra persona, un volto che non dice nulla a chi è vicino, a te che sei innamorato di quella persona, diventa un paesaggio. E questo è frutto proprio della scoperta della bellezza dell'altra. E questa componente è una componente caratteristica che non è dell'animale, è della persona umana che vive questa esperienza, che ha la sua espressione, come dicevo, in tutte queste forme, a partire dal desiderio, che non è istinto. Desiderio, questa parola, nella lingua latina, desiderium, deriva da sidera, dalle stelle. È qualcosa perciò di alto, di meraviglioso, di potente. L'arte è eros anche. Ma non si ferma qui la potenzialità della creatura umana. Ed ecco allora il terzo anello, la sessualità, l'eros, desiderio, la fantasia, creatività, fascino. Terzo elemento è quello che nel Cantico dei Cantici viene chiamata Ava, che nel Nuovo Testamento diventa l'agape, l'amore. E questo è evidentemente l'elemento più alto a cui deve giungere l'esperienza di relazione uomo-donna. Parte dalla sessualità, vive l'esperienza dell'eros. L'eros e sessualità però considerano l'altro sempre un po' come in maniera oggettiva, qualcosa di fisico, sesso, qualcosa di bello da avere. L'amore invece è donazione totale. Ed ecco allora quella dichiarazione della donna, che ripete 2 volte la donna nel Cantico dei Cantici. La donna, sappiamo, è protagonista, recita in pratica il 65% del testo, è detto dalla donna. La donna dichiara nel capitolo 2, al versetto 16, e nel capitolo 6, al versetto 3, fa questa dichiarazione d'amore, che tra l'altro è significativa in ebraico perché è costruito musicalmente. È una sorta di canto, anche chi non sa l'ebraico riesce a capirlo. Io posso dimostrarlo adesso, perché è costruita questa dichiarazione d'amore reciproco, punto terminale, è costruito sui 2 suoni, il suono O e il suono I. O è lui, suo, l'altro, l'uomo. I, suono I, è io, mio. Lui e io ci uniamo, siamo insieme. Ecco allora come suona in ebraico questi 2 che sono paralleli, queste 2 frasi. Dodi li vani lo
Anil Dodive Dodili. Avete sentito quindi il suono? Oi, Dodiliva, Anilo, Anil Dodive Dodili. E letteralmente vuol dire il mio amato è mio e io sono del mio amato. Io sono del mio amato e il mio amato è mio. È la ripetizione in pratica. Dodi, Dodi, Dod è l'amato. Però sentite quei due pronomi personali. Fanno la musica della dichiarazione e questa dichiarazione è modulata sulla dichiarazione biblica dell'alleanza tra Dio e Israele. Io sono il suo Dio e voi siete il mio popolo, il tuo Dio, io sono il tuo Dio e voi siete il mio popolo. È per questo che i profeti prenderanno la categoria alleanza, la categoria di rapporto tra Israele, il popolo e Dio, che era stata costruita al Sinai sulla base delle categorie politiche, diplomatiche, i rapporti tra due potenze, la maggiore e la minore, Dio e l'umanità, Israele, e la trasformano non più in un'alleanza politica, ma in un'alleanza d'amore. Il Cantico dei Cantici con questa frase è il riassunto di tutta la simbolica che Gesù stesso userà nell'interno del Nuovo Testamento. È un altro capitolo che sviluppa questo tema. Lo userà le nozze come simbolo per parlare del regno di Dio. Efesini 5 userà anche in questo caso il rapporto tra uomo e donna per celebrare l'unione della Chiesa con Cristo. Io ho concluso e vorrei concludere ricordando brevemente il nostro percorso che, ripeto ancora, è soltanto sulla soglia. La teologia biblica su questo tema e la teologia cristiana è molto più ricca, si può continuare a lungo, anche sul negativo, dicevo. Abbiamo visto innanzitutto la relazione, le tre grandi relazioni e la relazione lui-lei, Königdo, gli occhi negli occhi, la costola, il fianco, il lato, una carne sola, lo stesso nome, maschile e femminile. Abbiamo visto però che l'uomo ha devastato col suo male, col suo peccato, e la storia è continuamente testimonia. E abbiamo visto però anche che, era il secondo quadro, questa relazione è teologica, è l'analogia più alta per parlare di Dio. Dalla coppia, dall'amore, l'amore in tutte le sue dimensioni, l'amore nella sua fecondità è l'immagine più alta, quindi l'analogia più alta di Dio. E abbiamo concluso con questa trilogia proposta dal Cantico dei Cantici. La relazione d'amore non può essere ridotta solo alla sessualità, è anche eros, desiderio, fantasia, poesia, bellezza, ma è soprattutto amore. E allora alla fine dobbiamo lasciare le parole alla donna del Cantico dei Cantici in quel versetto conclusivo in pratica, anche se poi il cantico ha ancora qualche versetto successivo. 8-6, dove la donna dice al suo uomo, e continua questo tema della reciprocità unità, tu devi prendere me e mettermi come sigillo sul cuore o sigillo sul braccio. Ora noi sappiamo che il sigillo nell'antica cultura orientale
era la carta d'identità, cioè l'identificazione della persona, che autenticava i documenti e veniva portato o sul braccio, come un bracciale, oppure appeso come sul cuore, quindi questo sigillo. E allora si riesce a capire quanto la donna dica: io sono la tua identità e tu sei la mia identità. Senza noi due, uno dei due, perderemmo quasi il volto, perderemmo la nostra storia. E allora lasciamo proprio le parole a lei, che conclude anche ricordando quel celebre tema che è proprio anche della cultura greca, ma in un'altra dimensione, in un'altra forma, che è quella dell'amore e morte. La forza dell'amore è l'unica realtà che può duellare con la morte. E alla fine l'ultima parola che suonerà è la parola Yah, il nome di Dio, che è l'unica volta che la si cita nel Cantico dei Cantici. Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio, potente come la morte e amore, inesorabile come gli inferi e la passione. Le sue scintille, le scintille dell'amore, sono ardenti, sono una fiamma di Yah, una fiamma del Signore. Grazie. Muchas gracias por su intervención, Cardenal Gianfranco Ravasi. Proseguimos en esta sección inaugural y para ello solicito la participación del presbítero, quien nos acompañará en esta participación, el presbítero Francisco Ramírez Yáñez, presidente de Oducal. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Quiero agradecer la iniciativa que me parece a mí bastante importante en estos tiempos, una iniciativa que invita al diálogo abierto sobre temas contemporáneos, temas de importancia. Yo quiero hacer una cordial invitación y primero agradecer al Cardenal Ravasi por esta exposición y por todo su trabajo como prefecto en esta rama de la cultura que ha aportado tantas cuestiones importantes. Al arzobispo Víctor Sánchez de la bien llamada Puebla de Los Ángeles y al rector, al doctor Emilio Baños, por su presencia y su iniciativa. Quiero invitar a los participantes, tanto ponentes como asistentes, a que cultivemos este espacio de diálogo con una actitud de escucha, con objetividad, con intercambio, con argumentación, con presentación de tesis. Pero particularmente yo quisiera recordar, y citando a Shakespeare, recordar que la mirada es el lenguaje del corazón. Que en estos diálogos sepamos vernos a los ojos para descubrir a las personas, para descubrir cómo todos estamos necesitados de cercanía, de acompañamiento, de comprensión. Dice un proverbio árabe que el que no comprende la mirada no comprende los largos discursos. Por eso es importante cultivar esas actitudes, tanto en el aspecto intelectual como en el aspecto interior, de hacer un lado los prejuicios, hacer un lado todo muro y construir puentes, como alguna vez lo escribió el cardenal Ravasi en tantos escritos que nos ha compartido. Quiero terminar esta intervención citando al Papa Benedicto XVI, que a su vez cita al Concilio Vaticano II, cuando en la clausura de un atrio de los gentiles del año 2012 nos recordó: felices los que
poseyendo la verdad, la buscan todavía, mas a fin de renovarla, la profundizan en ella y la ofrecen a los demás. Muchas gracias. Le agradecemos sus palabras, presbítero Francisco Ramírez Yáñez. A continuación, corresponde a Monseñor Víctor Sánchez Espinosa dirigirse a la audiencia. Mucho afecto y con mucho respeto al señor cardenal Gianfranco Ravazzi. Eminencia, todavía recordamos su presencia en Puebla de hace algunos años, precisamente a la UPAEP y al seminario, cuando tuvo aquel encuentro de algunos miles de laicos, que fue en dos auditorios. Desde entonces ya tuvimos su intervención, su ponencia, de una forma presencial y de una forma virtual, porque eran dos auditorios. En uno lo escuchábamos y lo veíamos. En el otro solo lo escuchaban y lo veían en alguna pantalla. Ya fue presencial y virtual desde aquel tiempo. Recordamos pues esa presencia suya en Puebla. Hoy lo saludo con mucho respeto y en la persona de usted saludo a todo el personal del Pontificio Consejo de Cultura. Saludo también con mucho afecto al padre Francisco Ramírez, presidente de ODUCAL, la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe. Cuando fui secretario general del CELAM, tuve la oportunidad de participar en un encuentro de rectores de universidades católicas, celebrado también aquí en México, organizado por el CELAM. Y saludo también al doctor Emilio Baños, rector de la UPAEP, y a todos los participantes en este encuentro de centros de cultura católica. El tema, sin duda, es importante. Vocación al amor y la utopía de lo neutro. Es, decía el padre Francisco, una oportunidad para aprender, para participar en espacios dirigidos por ponentes que estaremos escuchando, tanto europeos, norteamericanos, sudamericanos, en donde el amor se observa y discute desde diferentes perspectivas. El tema de familia siempre será una prioridad en la pastoral de la Iglesia. Predicamos el evangelio de la familia, el evangelio de la vida. Por eso, pues, en este encuentro escucharemos, razonaremos y propondremos iniciativas que contribuyan al crecimiento de la humanidad. Le pido pues a Dios que bendiga nuestros trabajos de estos días. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa. Para no demorarnos y cumplir con nuestro programa, tendremos la participación del doctor Emilio José Baños Ardavín, rector de UPAEP, quien a continuación nos compartirá un mensaje
y declarará formalmente inaugurado este 16º Encuentro de Centros de Cultura. Muchas gracias, pues muy buen día tengan todos ustedes. Es un honor el poder pues celebrar este encuentro, la 16ª edición, pues con la presencia de tan distinguidos personajes. Y saludo con ello, con mucho cariño y mucho respeto, también admiración a su eminencia el cardenal Gianfranco Ravasi, como ya lo decía en su alocución, pues miembro de nuestra comunidad académica. Hace 8 años justamente celebrábamos esta ceremonia pues entrañable del doctorado honoris causa en nuestra institución en la UPAEP, otorgado en Humanidades al cardenal Gianfranco Ravasi. Y desde ahí, pues agradecemos todo su acompañamiento durante todos estos años y sobre todo el impulso a las iniciativas precisamente de los encuentros y los espacios para reflexionar sobre los temas pues más profundos que tocan la vida de las personas, de las sociedades de nuestras comunidades. También lo acompaña Monseñor Melchor Sánchez de Toca, gran amigo también de la institución y promotor de todos estos eventos de cultura. Por supuesto, agradecer siempre el acompañamiento, el cariño, la cercanía de Monseñor Víctor Sánchez, a quien le agradecemos también su mensaje, y al querido padre Francisco Ramírez, gran amigo también de la institución, presidente de ODUCAL, impulsor también de todo este tipo de eventos en México y en América Latina. Y a todos ustedes, queridas amigas, amigos, estudiantes que se unen. Es realmente una ocasión muy relevante, como ya se decía. El propio cardenal Gianfranco Ravasi, en la tesis que presentó para su doctorado hace 8 años, se proponía esta reflexión alrededor de repensar la universidad desde la perspectiva del diálogo, fe y cultura. Y en aquella ocasión nos planteaba el desafío de trabajar, sí, en lo que es la propia definición de la universidad, que es la búsqueda de la unidad desde una multiplicidad de vertientes, para encontrar, un poquito haciendo alegoría al principito, ese nudo de oro que tiene juntas todas las cosas. En última instancia, para escudriñar y acercarnos a este gran concepto, también universal, también sumamente complejo, que es la verdad. Una verdad que él nos recordaba no se tiene ni se obtiene, sino que nos invita a sumergirnos en ella, a navegar en ella, como decía también y refería a Musil. Un mar en el que incluso nos encontramos con paradojas, como lo es pues justamente la temática de este encuentro, la verdad sobre el amor y sobre las relaciones interpersonales, tema que hoy nos convoca y que pues justamente queremos escudriñar desde los diferentes ángulos del debate de nuestro tiempo, pero anclados precisamente en esa realidad y en esa identidad que tenemos como personas, como hombres, como mujeres. Y eso es lo que nos proponemos durante estos 3 días. De alguna manera, navegar sobre ese mar al que no hay que temer, al que justamente en esa ocasión el cardenal Ravasi nos convocaba cuando comenzaba también el pontificado del Papa Francisco, a que tomásemos la promoción de una cultura del encuentro en el diálogo para dirimir todas estas temáticas tan apasionantes, tan relevantes también para el desarrollo de nuestras sociedades y de la humanidad entera. De modo que ese encuentro en el diálogo, pues es justamente lo que hoy nos proponemos y que pues marca desde aquella ocasión pues uno de los grandes sellos y yo diría el método del magisterio
del Papa Francisco y que precisamente es la puerta que posibilita el diálogo, el encuentro, que posibilita el amar y el ser amados. Justamente ahora, en diciembre del 2020, el Papa Francisco publicó un libro que se llama Soñemos Juntos. Creo que esa es la convocatoria que hoy debemos asumir en este tipo de encuentros. Cómo nos abrimos al diálogo, cómo compartimos, nos miramos a los ojos, como decía también el Padre Francisco, y nos animamos a soñar juntos, sabiendo que en la diversidad encontraremos esa gran riqueza, que como él dice, en este método del diálogo, tenemos que animarnos a entender que las diferentes versiones, las diferentes perspectivas de lo que es el hombre, de lo que es el amor, no necesariamente nos deben llevar a contradicciones, más bien hemos de evitar que reduzcamos las discusiones y los debates a contradicciones, sino, como él dice, a contraposiciones, a ubicar planteamientos en tensión y que justo cuando lo ponemos en diálogo con objetividad, con realismo, con rigor, podemos encontrar en ese diálogo, en ese encuentro, lo que él llama el desborde. Y es de alguna manera la intención de estos encuentros, el poner en juego todas estas perspectivas. Ya decía también Monseñor Víctor Sánchez, la participación de múltiples visiones de diferentes latitudes para ponerlas en común, encontrar esas tensiones, dialogarlas y procurar ese desborde que es el que construye, el que edifica, el que transforma a la humanidad y a nuestras sociedades. Así que con todas estas reflexiones, agradeciendo infinitamente la participación de todas nuestras autoridades en esta inauguración y nuestros catedráticos, colaboradores en todas estas jornadas, pues damos por inaugurados los trabajos de este 16º Encuentro de Centros de Cultura, intitulado Vocación al Amor y la Utopía de lo Neutro, siendo las 9 de la mañana de este día 23 de febrero de 2021. Enhorabuena y muchísimas gracias a todos por su participación y acompañamiento. Que rinda muchos frutos este encuentro. Muy buen día. Agradecemos el mensaje que nos ha dado nuestro señor rector. Después de este momento inaugural, damos inicio a nuestro programa. Comenzaremos con la presentación de un panorama general del encuentro. Para ello, agradeceremos la intervención de la doctora Lidia Bastos Andrade, de quien compartiremos una breve semblanza. Nacida en Río de Janeiro, Lidia Bastos Andrade es brasileña. Ha vivido en varios países y estudió educación, psicología y filosofía en 6 universidades distintas, especializándose en ética y antropología filosófica. Desde el 2019 es miembro de la Facultad de Filosofía de la UPAEP y del Sistema Nacional de Investigadores, SNI. Es licenciada, maestra y doctora en filosofía por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma. Es psicóloga por la Universidad de Coimbra en Portugal. Actualmente desarrolla estudios en el ámbito de la psicología, de la educación, consejería y desarrollo de la misma Universidad de Coimbra. Sus principales líneas de investigación están dedicadas a la vertiente práctica de los sistemas filosóficos, su aplicación a temas de interés social y la relación entre la ética y la antropología clásica y la psicología contemporánea.
Muy buenos días y muy buenas tardes a todos. Antes de empezar, quisiera saludar muy cordialmente a cada una de las autoridades civiles y eclesiales aquí presentes, a Cardenal Ravasi, a Monseñor Víctor Sánchez, al Padre Ramírez, a las autoridades de la UPAEP, a nuestro querido rector, a las autoridades y los representantes de cada una de las instituciones que nos acompañan el día de hoy, a los miembros de las distintas comunidades universitarias y a los miembros de la comunidad universitaria UPAEP, a mis colegas profesores e investigadores, a nuestros estudiantes, a sus papás, a los colaboradores y a todas las personas que se han inscrito y están conectadas en este momento. Gracias por acompañarnos de distintas partes del mundo y bienvenidos. Además de darles esta cordial bienvenida y saludar a cada uno de ustedes, quisiera felicitar a los organizadores de este 16º encuentro de Centros de Cultura por esta hermosa iniciativa y agradecer de modo particular al comité organizador que me hizo esta cordial invitación, que acepté con mucho gusto de hacer luego, en el inicio del primer día, una breve remembranza de los encuentros anteriores. Y yo quisiera empezar con una reflexión, es decir, ¿por qué me alegro de estar acá presente haciendo esta remembranza? Y esta reflexión tiene que ver con el sentido del recuerdo. Es decir, no es un misterio, no es un secreto, es algo sencillo, pero ni por ello, no por sencillo, poco valioso. Y es que recordar es vivir, o en todo caso es revivir. De alguna forma es volver a dar espacio en el presente a algo que merece ser evocado, y depende de cada uno de nosotros hacerlo, depende de nosotros darle el espacio en el tiempo aquí y ahora. Con ello, no quiero decir que las personas, las comunidades, los pueblos, las civilizaciones solo deban recordar lo bueno, lo exitoso, lo positivo en la vida. Recordar lo malo, es decir, sea lo malo sufrido, sea lo malo cometido, sin ningún afán masoquista o resentido, también puede ser bueno, es decir, puede ser pedagógico, sabio, prudente, orientado hacia la construcción de un futuro mejor. Puede, por ejemplo, hacernos más atentos a los riesgos de un naufragio o más atentos a los señales de desastres inminentes. Mi punto es que sin memoria no hay aprendizaje. Por ejemplo, son varias las personas que se preocupan hoy al intuir que la humanidad puede estar olvidando demasiado rápido los efectos catastróficos de las grandes guerras mundiales y los efectos devastadores de los totalitarismos de distintas vertientes ideológicas del siglo pasado. Yo no hice un estudio empírico sobre el tema, pero es una hipótesis bastante posible. Dice Papa Francisco en los numerales 248 y 249 de la carta encíclica Fratelli Tutti: no podemos permitir que las actuales y nuevas generaciones pierdan la memoria de lo acontecido. Esa memoria que es un garante y estímulo para construir un mundo más justo y más fraterno. Es fácil hoy caer en la tentación de dar vuelta a la página diciendo que ya hace mucho tiempo que sucedió y que hay que mirar hacia adelante. No, por Dios, nunca se avanza sin memoria, no se evoluciona sin una memoria íntegra y luminosa. Necesitamos mantener viva la llama de la conciencia colectiva, testificando a las generaciones venideras el horror de lo que sucedió, que despierta y preserva de esta manera el recuerdo de las víctimas para que la conciencia humana se fortalezca cada vez más contra todo deseo de dominación y destrucción. A ver, yo creo que acá hay algunos elementos significativos. Ciertamente la memoria es fundamental para el crecimiento de personas y de pueblos. Sin embargo, hay que acrecentar, la memoria no es garantía
de por sí de aprendizaje. Es decir, la memoria, la experiencia pasada o la experiencia en general no garantiza que se aprenda. Los estudiantes de psicología, acá pongo un ejemplo, ¿no? Los estudiantes de psicología varias veces hemos bromeado al estudiar aprendizaje que hay 4 posibilidades de acción que terminan por caracterizar a 4 distintos grupos de personas frente a la experiencia del mal o del error. Entonces, esos 4 grupos que nosotros bromeamos, a veces podemos estar en un grupo nosotros o en otro grupo, dependiendo de la área, porque no es unívoco. Es el grupo de aquellas personas que no tienen que tener determinada experiencia o la experiencia de un determinado mal en primera persona para que puedan aprender que ello puede realmente hacer daño. Por ejemplo, yo no tengo que tener la experiencia de ser violada en primera persona para saber que esto puede destrozar a alguien. El segundo grupo serían aquellos que incurren una o pocas veces en un determinado error hasta aprender. Por poner un ejemplo sencillo y banal, ¿no? Cuando yo era una adolescente, yo después de un par de veces me di cuenta que se dejaba mi despertador muy cerquita a la cama, no me despertaba nunca porque lo apagaba estando dormida. Un tercer grupo, o un tercer tipo de acción ante la experiencia, es de aquellos que tienen que cometer un mismo error muchas veces hasta aprender. ¿Quién de nosotros, por ejemplo, no tiene un colega, un amigo o una amiga que siempre deja para estudiar para el examen en la víspera, siempre deja para hacer los trabajos en el último minuto? Y un cuarto grupo, finalmente, sería el grupo de las personas que comiten o incurren en los mismos errores una y otra vez, y nunca terminan de aprender. ¿Quién de nosotros no tiene un amigo o una amiga que entra una y otra vez en una relación de pareja dañina, en lo que hoy muchas veces decimos una relación tóxica? Entonces va de una relación en otra relación tóxica. A ver, y es que se trata de una broma, pero que tiene algo de sagacidad. Es decir, el punto que estoy hablando, y recordemos el hilo, es que la experiencia pasada o la experiencia en general no garantiza que se vaya a aprender. Uno puede experimentar sin aprender. Se lo concedo. Sin embargo, no se aprende sin recordar. Es decir, yo sé andar de bicicleta porque me recuerdo cómo se hace. Yo sé hablar español porque me recuerdo la lengua. Yo sé que la violencia puede quitarnos personas muy estimadas porque me recuerdo de ello. Y acá quiero hacer un paréntesis para recordar a nuestros estudiantes y a los trabajadores que perdieron sus vidas de forma brutal en los últimos años. La próxima semana, hace un año, justo antes de que sonaran las alarmas por la pandemia del COVID-19, que estábamos todos reunidos en una marcha multitudinaria y pacífica organizada por estudiantes universitarios, buscando que Puebla pueda ser un lugar seguro, buscando hacer de todo el dolor e indignación que sentimos un motor para el cambio social constructivo y no violento. Entonces, si yo tuviera que decirlo en pocas palabras, diría que recordar es el primer paso para traer juntos pasado, presente y futuro. Recordar es no dejarse alienar, es decir, no ser despojado de lo propio para asumir narrativas ajenas. Recordar lo vivido es no enajenarse. Pero la memoria puede ser no solo medicina, es decir, puede ser no solo escarmiento, para usar una palabra algo antigua. Es decir, la memoria no solo sostiene a alguien, a una comunidad, a un pueblo, a una nación, de modo tal que se pueda aprender, ese es el sentido del escarmiento, aprender de la experiencia propia o ajena para evitar caer en los mismos errores. Hay un otro lado, que no por ser positivo es menos real. La memoria es también un gustar, un saborear, un deleitar, es decir, es lograr apreciar de forma detenida y con gusto una cosa grata. En ese sentido, la memoria es vivir y revivir. Les puedo contar un pequeño aporte que
viene del ámbito de la psicología empírica, fruto de estudios de John y Julie Gottman y de Shale Gable y colegas. Estaban estudiando a parejas en crisis y querían poder definir variables de estudio de cuáles eran los factores que contribuían para el divorcio de estas parejas. Es decir, de todas esas parejas que estaban en crisis, cuáles eran aquellas que iban a lograr salir adelante y cuáles eran aquellas que iban a permanecer casados a pesar de la crisis. Sin duda es una temática muy compleja y lo que estamos haciendo acá no es analizar todos los factores, incluso los factores más hondos, como pueden ser las raíces espirituales de una persona. Estamos mirando una variable psicológica nomás. Sin embargo, no por ser parcial y limitada, deja de contar. Entonces ellos han lanzado como primera hipótesis explicativa el hecho de que las parejas que peleaban más iban a ser aquellas parejas que se divorciaban. Y resulta que su hipótesis fue rechazada por los estudios. No eran las parejas que peleaban más las que se divorciaban al final, sino que han notado un aspecto que saltó a la vista y que pareció incluso novedoso para la psicología, tal vez no para varios de ustedes, pero que es que son no los conflictos los predictores del divorcio desde el ámbito psicológico, sino la incapacidad de celebrar juntos las buenas cosas que ocurren en la vida de pareja. Entonces, por ejemplo, no voy a poder explicar todo el experimento ahora, pero han observado el diálogo, la interacción de las personas y han percibido que por ejemplo, cuando me sucede algo bueno y yo voy a contar a mi pareja, la reacción de mi pareja frente a esta buena noticia puede impactar en el sentido de aumentar los vínculos personales o crear distancia, crear indiferencia, crear hostilidad. Entonces, la forma como nosotros celebramos los acontecimientos buenos, las bendiciones, impacta en la salud de la relación. Esta fue la conclusión del estudio. ¿Y esto por qué? Porque justamente cuando una persona viene a narrar una experiencia positiva, algo bueno que ha vivido, es como una especie de crear un vínculo. Es un digamos, en alguna forma tirar un legame, en italiano sería un lazo, por decirlo en español, y en este lazo, ¿qué es lo que se verifica? Se verifica que las dos personas pueden estar volviendo a gustar la experiencia buena juntas, es decir, ¿no? En esa experiencia de revivir de la memoria, no como algo encerrado en un cuarto oscuro, sino en la memoria viva, en la memoria actual, se crean vínculos entre las personas. Y pues es algo de lo que nosotros estamos haciendo el día de hoy, aquí y ahora. Es decir, ¿no? La memoria de nuestra historia, la memoria de los eventos pasados, crean vínculos entre los que estamos aquí hoy y las personas que nos han precedido. Ciertamente, sobre la importancia de recordar lo bueno y aún más sobre la importancia de recordar todo lo vivido, buscando en ello aprendizajes significativos y la huella divina, nos enseña mucho más la Madre de Dios. María, por su parte, guardaba todas esas cosas y las meditaba en su corazón. Entonces, la memoria es una forma de vida. La memoria es una forma de rendir homenaje y reconocimiento. Es una forma de celebrar, es una forma de agradecer a Dios y otros que han caminado antes de nosotros. Y en este momento es lo que vamos a empezar a hacer. Hagamos una breve remembranza de los encuentros anteriores. Los encuentros de centros de cultura nacieron como respuesta al llamado del Papa Juan Pablo II, que en 1994, al acercarse al tercer milenio, por medio de la Carta Apostólica Tercio Milenio Adveniente, invitaba a los católicos del mundo entero a preparar el jubileo del año 2000,
mediante un tríodo dedicado el primer año a Jesucristo, 1997, el segundo a Dios Espíritu Santo, 1998, y el tercero a Dios Padre, en 1999. Cito a Juan Pablo II: una cosa es cierta, cada uno es invitado a hacer cuanto esté en su mano para que no se desaproveche el gran reto del año 2000, al que está seguramente unida una particular gracia del Señor para la Iglesia y para la humanidad entera. Esta gracia llegó hasta Puebla. Bajo este espíritu, en junio de 1997 fue llevado a cabo el primer encuentro internacional de centros de cultura, intitulado El cristianismo en el umbral del tercer milenio. El año siguiente, el segundo encuentro tuvo como tema la universidad y la evangelización de la cultura del nuevo milenio, mientras que en agosto de 1999 se realizó el tercer encuentro internacional de centros de cultura que propuso a disponer el hombre a encuentro de Dios Padre. Inicialmente, se pensó realizar solo esos 3 encuentros, pero como nos recuerda uno de sus organizadores, que estuvo en cada uno de esos encuentros, debido a su gran acogida, hemos seguido. Cito textualmente: su gran acogida nos llevaron a seguir. Así, en agosto de 2000, tuvo lugar el cuarto encuentro internacional de centros de cultura, intitulado América entre proyecto y incertidumbre. Creo que lo podíamos volver a hacer porque seguimos entre proyecto e incertidumbre. Esto fue en 2000. En junio de 2001 se realizó el quinto encuentro que profundizó sobre la cultura en el horizonte de la transmisión del Evangelio. Los siguientes encuentros tuvieron lugar a cada año o a cada 2 años. Podemos mencionar de modo no exhaustivo algunos de los temas abordados, como por ejemplo, Mundo y Persona en el siglo XXI en el 2003, Memoria e Identidad Nacional en el 2010, Universidad y Cultura a través del torbellino de la posmodernidad en el 2013, Perspectivas de la familia hacia la nueva sociedad en el 2014 y el último, Ciencia y Religión, mirando al futuro en el 2017. El hilo conductor de los encuentros, aunque diferentes temáticamente, ha sido comprender nuestro tiempo para estar en condiciones de afrontar los retos que esto supone desde la conciencia cristiana y desde nuestra condición de laicos. Vale también la pena recordar que el primer encuentro de 1997 contó con la presencia de Monseñor Fabio Duque Jaramillo, entonces subsecretario del Pontificio Consejo de la Cultura y hoy obispo de Armenia, Colombia. Y el segundo encuentro contó con la presencia del cardenal Paul Huppert, entonces presidente del Pontificio Consejo de la Cultura. El día de hoy nos acompañan el cardenal Gianfranco Ravasi, actual presidente del Pontificio Consejo de la Cultura, nuestro arzobispo Monseñor Víctor Sánchez, padre Ramírez y otros distinguidos pastores. A lo largo de los años, presencias valiosas, laicos y sacerdotes impulsaron con gran generosidad las actividades de centros de cultura y la realización de cada uno de nuestros encuentros. En esta línea, les quiero hacer presente la historia a través de un recuerdo histórico que escuché de una de las personas a quien entrevisté para escribir la presente remembranza. Dice este organizador que nos acompaña con su presencia, es miembro de la comunidad OPAEP. Dice: Cardenal Paul Huppert nos acompañó en el quinto encuentro y este mismo encuentro contó con la participación de casi todos los obispos presidentes de las comisiones de cultura de los episcopados de todo el continente americano, incluyendo Canadá y los Estados Unidos. Y desde nuestra sala de conferencias, se nota que recuerda con cariño, el cardenal Huppert dio a conocer un comunicado preparado por el Pontificio Consejo de la Cultura y el Dicasterio para la Educación Católica, dirigido a todas las universidades del mundo. Este comunicado se tituló Dimensión Cultural Cristiana en la Universidad Católica, un proyecto para el tercer milenio.
En este discurso del 7 de junio del 2001, el cardenal Popupart nos recordaba que la misión propia de la universidad es la diaconía de la verdad, el servicio apasionado a la verdad. Eso significa colocar en el centro de la comunidad universitaria a la persona humana, dotada de capacidad racional y de voluntad libre, que es quien experimenta el gozo por la verdad. Para esta diaconía, koinonía, servicio, comunión, se necesita una formación integral de la persona, un cultivo y perfección de todas sus potencialidades y capacidades, a la par del acceso al conjunto de obras, instituciones, virtudes, principios e ideas que conforman el patrimonio más preciado de la humanidad. Cito el ideario de la UPAEP número 31. En la acepción más noble, amplia y elevada, la universidad tiene como misión educar integralmente a través de la transmisión, tradición, crítica, discernimiento y enriquecimiento o progreso cultural. Y acá quiero recordar a Benedicto XVI, quien decía que toda universidad tiene por naturaleza una vocación comunitaria, pues es precisamente una universitas, una comunidad de profesores y alumnos comprometidos en la búsqueda de la verdad y en la adquisición de competencias culturales y profesionales superiores. Décadas antes, en la Constitución Apostólica dedicada a las universidades católicas Ex Corde Ecclesia, desde el corazón de la Iglesia, promulgada por el Papa Juan Pablo II en agosto de 1990, el entonces pontífice ofrecía una honda reflexión sobre la vocación y misión de la universidad. Cito textualmente a Juan Pablo II. Nacida del corazón de la Iglesia, la Universidad Católica se inserta en el curso de la tradición que remonta al origen mismo de la universidad como institución y se ha revelado siempre como un centro incomparable de creatividad y de irradiación del saber para el bien de la humanidad. Por su vocación, la Universitas Magistrorum et Scholarium se consagra a la investigación, a la enseñanza y a la formación de los estudiantes libremente reunidos con sus maestros, animados por el mismo amor del saber. Ella comparte con todas las demás universidades aquel gaudium de veritate, la alegría de la verdad, tan caro a San Agustín. Esto es, el gozo de buscar la verdad, de descubrirla y de comunicarla en todos los campos del conocimiento. El mismo Juan Pablo II dice, hablando de sí, durante muchos años yo mismo viví la benéfica experiencia que me enriqueció interiormente de aquello que es propio de la vida universitaria, la ardiente búsqueda de la verdad y su transmisión desinteresada a los jóvenes y a todos aquellos que aprenden a razonar con rigor. Razonar con rigor, eso es importante, para obrar con rectitud y para servir mejor a la sociedad. La UPAEP, al igual que las demás universidades católicas y de inspiración cristiana que hay en México, en Latinoamérica y en todo el mundo, se sabe depositaria de esta misión cultural. Además de reflexionar con espíritu crítico sobre los desafíos culturales presentes, también quiere incidir en la transformación de la cultura en la que irán a habitar las próximas generaciones. La universidad, por tanto, se debe reapropiar creativa pero valientemente de su ineludible tarea crítica y transformadora. Acá tengamos presente que la diaconía de la verdad, el servicio a la verdad, comporta respeto y acogida de la realidad y en ella hacia la persona, que a su vez es garantía de realidad. Es decir, la memoria. Yo sentí la importancia de la memoria al inicio y ahorita la importancia de la persona. Recordemos lo que afirma el Papa Francisco en el inicio de la encíclica Fratelli Tutti. Qué importante es soñar juntos. Solos se corre el riesgo de tener espejismos. En lo que ves, lo que no hay. Los sueños se construyen juntos. Bajo esta inspiración,
adquieren protagonismo especial la atención, el cuidado, la sensibilidad, la escucha y la búsqueda humilde. El cuidado, la sensibilidad, la escucha, la búsqueda humilde no son un patrimonio femenino o masculino. Es una invitación a cada uno de nosotros. Es una posibilidad para cada uno de nosotros. A la par, la diaconía de la verdad exige investigación propia de cada disciplina. Implica inculcar un sano espíritu crítico, pasión por la investigación en los profesores y estudiantes, como la mejor capacitación para la vida, poniendo de aparte o desechando, echando fuera, por así decir, esta triste realidad, lamentable realidad que ocurre no pocas veces, en que una universidad pierde el horizonte y se convierte en una mera fábrica de titulados, y en que los profesores se limitan a enseñar cómo funcionan las cosas, mutilando así el espíritu universitario, como decíamos hace un ratito. La universidad, y cuanto más la Universidad Católica, está llamada a cavar en la realidad para encontrar su sentido. La universidad es el lugar de encuentro de estudiantes y profesores. El encuentro es el principio de la comunidad y en él ésta encuentra su conservación y constante crecimiento. Es con esta inspiración que proponemos 3 días intensos de escucha, diálogo, reflexión y propuestas, contando con la presencia de diversos ponentes e interlocutores de gran competencia, calidad humana y académica. Y es acá donde yo voy a terminar, en los próximos minutos, hablando propiamente de nuestro encuentro. En un reciente documento emitido por la Congregación para la Educación Católica, se expuso una clave metodológica que queremos asumir como vía de aproximación y también como la guía de distribución, por así decir, de las distintas actividades a lo largo de esos 3 días. Voy a citar el documento. El documento dice así: de esta manera, se quiere promover una metodología articulada en las 3 actitudes de escuchar, razonar y proponer que favorezcan el encuentro con las necesidades de las personas y las comunidades. De hecho, escuchar las necesidades del otro, así como la comprensión de las diferentes condiciones, lleva a compartir elementos racionales y a prepararse para una educación cristiana arraigada en la fe, que todo lo ilumina con nueva luz y manifiesta el plan divino sobre la entera vocación del hombre. Y aquí una reflexión que teníamos y que queremos compartir es que la escucha ante todo se hace a la persona concreta de carne y hueso, por así decir, atravesada por coordenadas de su estructura ontológica y biológica, pero también atravesada por su historicidad y su cultura. La persona es afectiva en su expresión y a la vez es sensible o afectable, no solo sensible, sino también afectable e incluso racionalmente, intelectualmente, a causa de su apertura a la naturaleza y a la sociedad. La persona es capaz de influir, pero también presa en no pocas ocasiones de ciertas ideologías, creada a imagen y semejanza de Dios, pero también herida hondamente en la carne y en el espíritu. En varias ocasiones se dan diálogos donde lo que se escucha son intercambios de ideas, no de rostros. Y cuando el debate se queda solamente en las ideas, no puede ir muy lejos. Pronto las personas exacerban sus posiciones y terminan por atropellarse unas a las otras. Nosotros promovemos y queremos brindarnos la ocasión de vivenciar entre nosotros una sincera cultura del encuentro, tal como hizo Jesús. Y acá citamos al Papa Francisco en una homilía hecha el 13 de septiembre de 2016 en Santa Marta, que dice: no solo promovemos esa cultura del encuentro mirando a Jesús, tal como hizo Jesús.
no solo viendo, sino mirando, no solo oyendo, sino escuchando, para después acercarse, tocar, consolar y transformar. Queremos, pues, escuchar la realidad, escucharnos entre todos como un primer acto de acogida incondicional. Viendo en esta escucha algo más que la mera cortesía. Esta escucha representa un hacernos cargo de la realidad, hacernos cargo de vidas y historias concretas. En un segundo momento, queremos, pues, también razonar, dialogar. El significado etimológico de diálogo es el logos que pasa a través de nosotros. Entonces, en ese segundo momento queremos razonar, es decir, ¿no? Hoy se predica una pluralidad, pero dentro de una misma perspectiva vital. Nosotros queremos promover una verdadera pluralidad, un verdadero intercambio donde se abre espacio para la alteridad más radical, que es el varón ante la mujer o frente a la mujer y la mujer frente al varón. Por último, esto también nos lleva a preguntar por las causas, pues, que han llevado al debilitamiento y en algunos casos incluso al franco rechazo del matrimonio cristiano como una hipótesis válida de realización personal y de construcción de la sociedad. ¿Cómo ha sido el paso de la alteridad a la neutralidad, de la complementariedad a la prolongación del yo, de la fecundidad a la cultura que descarta desde cosas hasta personas? Finalmente, es necesario proponer. A los laicos, siguiendo el Concilio Vaticano II, corresponde iluminar y ordenar las realidades temporales a las que estamos estrechamente vinculados, de tal modo que sin cesar se realicen y progresen, nos realicemos y progresemos conforme a Cristo. Lumen Gentium número 11. En esto hay que ser autocríticos, no siempre la hemos sabido hacer. Pero en este momento, así como tantas otras ocasiones que también se han presentado, queremos ser propositivos y volver a poner en el ágora de las ideas la razonabilidad de la alteridad radical, la razonabilidad de la complementariedad que no implica el menoscabo de nada ni de nadie, la razonabilidad del matrimonio cristiano e incluso su gran aporte para construir el tejido social en una sociedad plural y que no necesariamente comparte nuestra cosmovisión. Así que bienvenidos al presente encuentro. Muchas gracias por su atención. Agradecemos enormemente su participación en este 16º Encuentro de Centros de Cultura. Para el cumplimiento con el programa, concluimos este espacio y continuamos con la ponencia Sociedad Líquida, impartida por el doctor Tomás Leoncini.